Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este primer día del año. Gracias. Gracias que has sido fiel en este año que acabó, Señor, y vas a ser fiel en el 2023. Señor, declaramos que tú vas a ser fiel con nuestros hijos, nuestras familias, con el sustento y con el abrigo, con el pan nuestro de cada día. Tú vas a ser bueno con tu pueblo. Declaramos que aunque muchos están proclamando un año de crisis, un año, Señor, de situaciones difíciles, nosotros creemos que tú eres el Dios que nos guarda y que nos sustenta, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero que me sigáis a el libro de Josué. Josué es el discípulo de Moisés. Cuando Moisés muere y tienen que entrar en la tierra prometida, Josué, como su discípulo, asume el mando de todo el pueblo. Y yo quiero hablaros sobre el futuro, sobre una visión espiritual para el 2023, y hablaré algunas semanas acerca de esto. Y hoy quiero empezar con el capítulo 1 de Josué. Dice así, verso 2. Bueno, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, estoy en Josué 1:1, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y finalmente, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Un pueblo guiado por Moisés no era cualquier cosa. Para muchos, Moisés fue el personaje, la persona más importante del Antiguo Testamento. De repente Moisés, que fue el que guió y sacó de Egipto al pueblo que estaba allí esclavo durante 400 años, muere. No es fácil liderar un pueblo después de un mega líder como Moisés. ¿Qué sería de ese pueblo? ¿Qué pasaría? Y lo primero que le dice Dios a Josué, por si acaso no se había enterado, es: Moisés ha muerto. ¿Qué pasa? ¿No lo sabía? Claro que lo sabía. Moisés había muerto. Pero Dios se lo dice y le dice una noticia que ya sabía. Pero una cosa es saber algo y otra cosa es entender que todo tiene un ciclo y todo tiene un cierre en la vida. Todo se cierra, todo tiene un tiempo. ¿Y cómo se cierra un ciclo? Porque hay ciclos que tienen que cerrarse en la vida y nosotros acabamos de cerrar un ciclo ayer. Yo sé que entre ayer y hoy no cambia nada. Ayer era día de lluvia y hoy ya visteis el diluvio universal. Pero siempre que terminamos un año hacemos firmes propósitos de cambio en un montón de cosas. Nos hacemos, dice, bueno, esta vez es como que cerramos ciclos y empezamos a cerrar o abrir una nueva temporada. Básicamente los ciclos se cierran de una forma muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es saldar cuentas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Hacer las cuentas. ¿Qué no logré en este ciclo que cerré? ¿Verdad? No logré tal vez esto, pero sí logré esto otro. Es decir, acá me fue mal, pero en esto otro
me fue bien. Si yo siempre pongo el enfoque en lo que me va mal, no voy a salir para adelante. Porque hay muchas personas que, aunque quieren empezar un ciclo nuevo, ¿verdad?, siempre ponen el foco en lo que no lograron. Otra cosa que hay que hacer para cerrar un ciclo bien cerrado es que hay que prescribir. Es decir, hay que hacer una prescripción, un mandato, una orden. Y decir, bueno, hay cosas que ya se terminaron. Moisés ya murió, no puedo seguir llorando a Moisés, no puedo seguir ahí lamentándome porque esa etapa del desierto, ay, si hubiéramos hecho aquello, si hubiéramos hecho... Esto se acabó, terminó, expiró, se acabó, eso está vencido. Venció esa cuestión, ya no tenemos nada que hacer. Y hay que tanto que prescribir sobre lo negativo, sobre las cosas malas que salieron, pero también sobre las cosas buenas que se hicieron. Como decíamos antes, ¿qué fue lo que logré? Hay derrotas, claro que hay que derrotas, pero si me enfoco solo en las derrotas, ¿verdad? Pues cuando veo una derrota o algo que no salió bien, tengo que decir, mira, ya está, se acabó. Esto quedó en el pasado y pasado está. Esto es muy importante para lo que vamos a ir viendo en esta hora. Así que concluyó, expiró, y prescribes eso y lo decides. Y en tercer lugar, para cerrar un ciclo, que tienes que hacer es ser agradecido. Y esto es importante, porque ser agradecido, digamos que implica no solo ser agradecido por todo lo bueno que ya pasó, sino que ya empiezas a ser agradecido en todo, como leíamos antes de 1 Tesalonicenses 5:18, sed agradecidos en todo, también por lo que va a venir. Somos personas que damos acción de gracias incluso por esta nueva etapa que empieza, el 2023 que va a empezar. Antes estábamos orando por cosas que Dios hizo, pero también tenemos que dar gracias a Dios por cosas que va a hacer, ¿verdad? Sí, tenemos que ser agradecidos por lo que vivimos en la etapa anterior, pero también tenemos que ser agradecidos por lo que vamos a hacer en la etapa posterior. Me hacía gracia esta semana que recibía, entre los miles de mensajes que yo supongo que vosotros habéis recibido también, me hacía gracia uno que recibí muy sencillito de una niña que estaba así para subirse a un globo y le dijo otra, ¿de qué lo inflas? Dijo, lo inflo de agradecimiento, me lleva más lejos. Y me tocó el corazón. Lo inflo de agradecimiento porque me lleva más lejos. Lo guardé. Entonces, guardé la imagen, me gustó. Lo inflo de agradecimiento porque me lleva más lejos. No sé si os acordáis que en una ocasión Jesucristo se encontró con 10 leprosos y sanó a los 10. Mandó a los 10 que fuesen a verse con el sacerdote, que era, digamos, médico también, que era el que certificaba que esa sanidad se había producido. Un leproso, en aquel entonces, y hoy incluso también, pues era una persona absolutamente desechada, perdida, perdía su familia, perdía su trabajo, perdía todo. Era un aislado social en todos los sentidos. Y Jesús sana a los 10. Y entonces vuelve uno de los 10 y le da gracias a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? ¿Tú crees que los otros 9 no estaban agradecidos? Claro que sí. Claro que estaban agradecidos. Ahora habían recuperado a su familia. Ya podían tocar a sus hijos, o a su esposa, o a su esposo, o a sus padres, lo que fuese. Ya podían volver a tener trabajo. Ya eran admitidos dentro del templo y de la sociedad. Habían recuperado la salud, todos estaban limpios. Claro que estaban agradecidos. Pero estar agradecido no significa que seas agradecido. Son dos cosas diferentes. Porque una cosa es que yo tenga gratitud porque diga, ay, que me limpió de mi lepra. Y otra cosa es que yo vaya y exprese esa gratitud y diga, gracias. Entonces son dos cosas diferentes. Porque hay mucha gente que acaba el año estando agradecido a Dios por lo que Dios le dio, por sus hijos, por su familia, por su trabajo, porque llegó aquí, no está muerto por lo menos, no está en el hospital, lo que fuese, tiene salud, tiene sustento, tienes abrigo, y dices, bueno, no tengo todo lo que quisiera, pero al menos tengo algo, y estás agradecido, ¿verdad? Y recibiste muchas cosas a lo mejor de tus padres, de tu familia, o de la sociedad, o del gobierno, de quien sea. Pero una cosa es estar agradecido
Y otra cosa es volver y dar las gracias. Claro que aquellos hombres estaban agradecidos porque les limpiaron la lepra. Claro que estaban agradecidos porque recuperaron su familia. Claro que recuperaron su trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero eso no significa que esa persona, o tú o yo, volvamos a dar gracias a aquellas personas que nos bendijeron. Y eso tiene que cambiar. Porque cerrar un ciclo también es volver a aquel que te bendijo y decirle: gracias por haber apostado por mí. Gracias por aquellos consejos que me diste. Gracias por las oraciones que invertiste. Gracias porque a pesar de que esto o lo otro, tú estuviste a mi lado. Gracias por ese dinero que me has prestado. Puede que aún no te lo pueda devolver, pero te lo devolveré. Gracias por ese empujón que me diste cuando estaba desanimado. Gracias porque pasaste tiempo haciéndome discípulo y conociendo tu palabra. Por eso, sin duda, yo no tengo la menor duda de que estás agradecido. La cuestión y la pregunta es si eres agradecido, que son cosas diferentes. Por eso, y algunas veces y últimamente más, os recordaba la necesidad de dar gracias a los profesores, a los padres, a alguien que te discipuló, a quien fuese. Una sola palabra: gracias. Quiero que sepas que tengo en cuenta esto que hiciste conmigo. Y es una forma de pagar esa deuda. No se puede hacer de otra manera, simplemente dando gracias. Exprésalo. Porque fíjate, Jesús limpió a 10, pero solo uno de esos 10 recibió el doble. Porque ese que volvió le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y no solo fue sanado, sino que recibió algo más, que fue también su salvación. Es decir, que ser agradecido, no solo estar agradecido, ser agradecido siempre abre las puertas a recibir más de Dios en todos los sentidos. Entonces, hay cosas que cierras con respecto al pasado, como veíamos con Dios que le decía a Josué: esto ha terminado, Moisés ha muerto. Es decir, hay personas que ya no están en tu presente ni van a estar. Es decir, hay personas que han quedado atrás. Es decir, lo que importa es que tu pasado está. ¿Dónde queda tu pasado? En el pasado. Quedó atrás. Así que si has sufrido en el 2022, si has sentido situaciones difíciles, si has sido abandonado, si sufriste algún tipo de rechazo, como hemos hablado también, si tu pasado es terrible, lo que sea, yo tengo algo que decirte: es que tienes futuro. Porque tu pasado, ya pasado está. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Futuro. Pero para eso tienes que cerrar ese pasado. Cerrando el pasado, porque las cosas viejas, si alguno está en Cristo, si estás en Cristo, las cosas viejas pasan, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 5, verso 17 de 1 Corintios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y yo os voy a decir una cosa, que la iglesia es maravillosa, pues la iglesia no tiene más futuro que el futuro de la gente que la integra. Así que si tú piensas que el futuro que viene por delante es negro, ¿sabes cómo es nuestro futuro? Oscuro, terrible y de la misma manera, en tinieblas. Ahora fíjate, eso es lo primero que tenemos. Son 4 cosas que te quiero hablar. Esta es la primera cosa que tienes que tener en cuenta. Cierra bien esta etapa de tu vida. Cierra bien. El 2022, c'est fini, goodbye, ya no vuelves. Ahora tenemos algo nuevo, precioso que estrenar. Verso 2 y 3 dice así: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, ya que esta etapa está cerrada, levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué nos da el Señor? ¿Qué nos va a entregar? Todo lo que pise la planta de nuestro pie. Es decir, la bendición de Dios, Dios dice: tengo una promesa para ti. La misma promesa que le di a Moisés, te la voy a dar a ti. Y entonces mi bendición está, ya la tienes, ahí está la promesa: todo lo que pisare de la planta de tu pie, yo te lo daré. ¿Qué es lo que, a ver cómo lo digo? La bendición de Dios
no tiene límite. En lo que tiene límite es lo que yo piso. Dios no tiene problemas con bendecirte. Quien limita a Dios siempre es lo que yo piso, lo que yo camino. Dice, todo lo que pises va a ser tuyo. Es decir, la bendición de Dios la extiendo yo al caminar. Voy caminando y voy extendiendo esa bendición de Dios. ¿Os acordáis de aquella historia de una mujer que le pide a un profeta que estaba terriblemente en situación de angustia porque sus hijos los iban a vender como esclavos, y el profeta dice, ve y busca vasijas por donde puedas, y cuando tengas esas vasijas las vamos a llenar de aceite? Entonces cogió una vasija, empezó a llenar las demás vasijas y dice, vete, ¿tienes más? Dice, no, vete por todos los vecinos, vete por todo el pueblo. Fue buscando por todo el pueblo, por todos los vecinos, le iban dejando vasijas, se iba llenando de aceite. Mientras había vasijas, el aceite no se agotaba. Y llegó un momento que dijo, ¿hay más vasijas? Dijo, no, y el aceite se agotó. Es decir, nunca es la promesa de Dios la que se agota, el aceite de Dios el que se agota, la bendición de Dios la que se agota. La limitación depende, y como veremos ahora, de ti y de mí. Todo lo que pises te será dado. Venga, hombre, eso no hay quien se lo crea. Perfecto. Te va a ser dado conforme a lo que crees. No hay límites para Dios. Pero a veces nosotros limitamos a Dios mucho más de lo que el Señor estaría contento. Soy yo el que limito a Dios, no me limita a Dios a mí. Para tener un futuro y para enfrentar un futuro, tenemos que pensar que para Dios no hay límites. Dime a dónde te quieres extender. Dime lo que quieres hacer, porque Dios dice, voy a estar contigo. Ahora, todo lo que, y ahora vamos a ver el siguiente versículo. Dice el versículo siguiente, verso 4. Dice, le dice toda la tierra prometida. Dice el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te desampararé, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjate, verso 7. Para cuidar de hacer. ¿Quién tiene que hacer? Yo, tú. ¿Cuál es la parte de Dios? Darte una promesa, darte una tierra, la tierra prometida, darte una bendición. ¿Cuál es tu parte en este año que nos viene por delante? Año donde va a haber promesas y bendiciones. ¿Cuál es tu parte y la mía? Hacer algo. Dios bendice, yo hago. Esa es la conjunción, esa es la dinámica. Si fíjate que dice que, verso 6, porque repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré. Dios juró y no cumplió. ¿Cómo es posible? ¿Dios jura y no cumple? Si él hubiera cumplido, no hay problema. Pero dice, juré a sus padres que la daría a ellos, sin embargo no la recibieron. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer para cumplir su parte del pacto. Es decir, cuando Dios le dice a Josué, oye, cuida de hacer lo que te digo que hay que hacer. Porque fíjate, ya esto se lo dije a tus padres, se lo dije a toda generación que luego murió en el desierto, que no escucharon, no obedecieron, y a pesar de que la promesa estaba y a pesar de que todo eso era para ellos, no lo obtuvieron. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que tenían que hacer. Simplemente se quedaron en los buenos deseos de, ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Por eso Dios lo vuelve a prometer, es decir, Dios lo vuelve a jurar, pero esta vez le pide dos cosas a Josué. Y es que le dice que se esfuerce, verso 7, y sea muy valiente. Esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué dice que sea valiente? Porque evidentemente para poseer la tierra y para recibir la bendición que tú esperas también y las promesas que tú esperas, no va a ser fácil. Va a haber que enfrentar situaciones,
Va a haber que, como decíamos la semana pasada, encrucijadas en el camino donde vas a tener que decidir o por el mundo o por Cristo. Donde vas a ser presionado a no comportarte como un cristiano. Vas a ser presionado a que pierdas la bendición a cambio de que estés bien con tus amigos, de que todo el mundo te reciba bien, pues vendo a Cristo. Tienes que ser valiente. Desde luego Jesús no se rodeó de cobardes. Tienes que ser valiente. Dice, y también ¿qué? Esforzarnos. Por eso dice, tienes que cuidar de hacer. Este año va a ser un año, hermanos, donde nos vamos a esforzar de una forma extra. Esforzarnos, esforzarnos. ¿Por qué? Porque si yo me esfuerzo, Dios va a cumplir la parte de la promesa. Él va a cumplir lo que prometió. Dice, tus padres no lo hicieron. A pesar de que yo les juré que lo haría, tus padres no lo hicieron. ¿Lo harás tú? ¿Harás tú eso? Tienes un futuro por delante y un año por delante. Depende de ti. Porque la parte de Dios dice, yo ya tengo la promesa. Pero yo no quiero que seas como la generación que muere en el desierto y que murió junto con Moisés. Por eso, tal vez Dios te ha dado algo, te ha dado alguna cosa, y no solo es, tú tienes un ministerio, supongamos que eres líder de célula, de un grupo pequeño, líder en formación, o alguien que está sirviendo en algún área de la iglesia. ¿Tú crees que Dios te llamó simplemente para sentarte y esperar? No sé. Hay que orar, pero no solo hay que orar. Tú imagínate que estás diciendo, Señor, manda gente que venga y conozca a Jesucristo. Eso es muy fácil hacerlo. Decirlo es muy fácil. Otra cosa es trabajar eso. Cuidar de las personas que Dios te dio. Llamarlos, escucharlos, pasar tiempo, planificar actividades evangelísticas. Para decir simplemente, Señor, trae gente, no te necesita a ti. Eso lo hace cualquiera. Si te eligió a ti, es porque se supone que vas a hacer algo que otros no hacen. Si simplemente vas a ser un creyente de este año, domingo, donde dices, bueno, yo voy a la iglesia y ya bastante hago. No, esfuérzate y sé valiente. El pueblo que conoce a su Dios, decía Daniel proféticamente, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Claro, muchos no se esfuerzan porque como no tienen placer en el asunto, no encuentran, claro, es que servir a Dios no encuentran placer en eso, encuentran placer en otras actividades. Y la verdad es que entre el esfuerzo y el placer hay una suma, hay una simbiosis entre el esfuerzo y el placer que siempre deberá darse. Claro, si yo tengo placer y nada más que placer, en el sentido de que hago algo, no hay ningún esfuerzo y obtengo el beneficio sin ningún esfuerzo, lo que puedo caer es en el hedonismo, ¿verdad? Que es la búsqueda del placer por el placer en sí mismo. Pero si yo me esfuerzo y trabajo duro y hago lo que nadie hace, es un trabajo arduo, complicado, y no permito conectar ese esfuerzo duro y de trabajo con el placer, mi vida se va a convertir en una carga. El ministerio se convierte en una carga y no hay que lo aguante, porque se vive estresadamente. Entonces, como no conecto lo que hago, mi esfuerzo, con el placer, no hay esa conexión. Como no hay esa conexión, entonces no pago el precio. Por eso Dios le dice a Josué, mira, hay una promesa, hay una tierra que tú vas a repartir, hay algo, quiero que veas ese algo, porque esa es la promesa, ese es el esfuerzo. Y es más, dice la Biblia que Jesús, estando en la cruz, dice que por el gozo puesto delante de él, es decir, se le pone algo que es placentero, que es tú y yo, por la recompensa que éramos tú y yo, él sufrió el oprobio, sufrió la cruz, sufrió los dolores, sufre todo, sufre el esfuerzo que le suponía la cruz. ¿Por qué? Porque había un placer también detrás de eso. Había una recompensa detrás de eso. Por eso, no se trata de servir a Dios simplemente
por el esfuerzo. Bueno, es que hay que hacerlo. No, hay una recompensa. Hay un chico musulmán que lee la Biblia en árabe y es la primera vez que la lee. Hay una familia a lo mejor de otro país, de otra etnia, de otra religión, que escucha por primera vez el nombre de Jesús. Los cálculos están en este momento de los 8.000 millones de personas que hay en la tierra. 8.000 millones, 4.000 nunca han escuchado ni que existe Jesús. Ni que existe. Yo me sorprendí una vez aquí en España. Estaba en una cafetería y una persona que nos estaba sirviendo, le hablé de Jesús y me dice, ¿y ese quién es? Una mujer. ¿Nunca escuchaste hablar de Jesús? No. Pero no sabes Jesús, no sabes en una cruz. No. No, pero nunca una mujer musulmana. No, nunca había escuchado ni hablar de Jesús. Y estaba en España. Entonces tenía por allí un librito, cosa para niños que le regalé a su hija que estaba por allí. Por eso a veces me dicen, ¿predicas poco de la segunda venida? No, pues sí, todavía hay millones y millones que no han escuchado de la primera. Todavía me quedan 4.000 millones que no han escuchado ni de la primera. Para hablarles de la segunda, yo no sé qué hay que hacer, ¿verdad? Esfuerzo y recompensa van juntos. Todas las cosas valiosas, hermanos, hay que disfrutarlas. Y en cuarto lugar, verso 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda esta ley, no te apartes ni de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Para que seas, no os oigo, para que seas. Es decir, que el propósito de Dios es que seamos ¿qué? Este 2023 Dios quiere que seamos ¿qué? En todas las cosas ¿qué? En todas las cosas ¿qué? Que emprendas. Es decir, antes de pensar en lo que vas a emprender este año, tienes que creer que Dios te quiere prosperar. Esto es muy importante. Es el cuarto factor para tener un futuro en Cristo. Antes de pensar qué voy a emprender, qué voy a hacer, tienes que creer que Dios en su voluntad te quiere prosperar. Antes de empezar un trabajo, antes de empezar una familia, antes de empezar un nuevo grupo, un pequeño, una célula, antes de empezar un proyecto, el que sea en tu vida, el plan de Dios, y nos lo recordaba Ana durante pedía la ofrenda, el plan de Dios es hacerte bien. Dios quiere que te vaya bien. Es decir, primero creo que Dios me prospera y porque sé que Dios quiere que me vaya bien, entonces lo segundo que hago es que emprendo. Es decir, escúchame, porque vamos a darle la vuelta a esto. Normalmente decimos que tu presente determina tu futuro. Lo que yo hago hoy va a determinar lo que va a ser mi mañana. Hay verdad en eso, pero no es toda la verdad. La verdad implícita en este texto es que tu futuro determina tu presente. Porque tú crees lo que Dios va a añadir en el futuro, porque tú crees lo que Dios va a hacer en el futuro, ¿verdad? Entonces estás esperanzado y comienzas tu presente de una manera diferente. Empiezas, emprendes, crees, voy a emprender porque Dios va a estar conmigo. Dios me va a bendecir, Dios me va a guardar. Ahora, hay gente absolutamente negativa para todo. Hay gente que todo lo ve al revés y todo lo ve mal. Como decía aquel chiste, ¿no? De aquel que decía, iban en un pueblo a estrenar el tren, el primer tren que sacaban y decía el tipo, no va a andar, no va a andar, no va a andar, es que no va a andar, es que no va a andar. No va a andar. Y arranca en el tren y empezó a caminar. Y cuando le dijo, no, es que no lo van a parar, no van a poder pararlo, no lo van a parar. Es decir, hay gente que está absolutamente dañada con respecto a las cosas, lo ve bajo ese filtro y a veces es penoso que tú te dejes guiar o escuchar ese tipo de personas. Hay personas que no importa el tren, siempre van a estar desesperanzadas. Siempre, siempre. Y la esperanza, hermanos, ¿qué es lo que le está Dios diciendo aquí a Josué con respecto a su futuro? Ten esperanza. La esperanza es una emoción terapéutica, te sana, te libra.
Moisés ha muerto. Y yo, ¿sabes qué, Josué? Voy a renovar mi juramento contigo, mi pacto. Hay una promesa para ti. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Ten esperanza porque yo voy a estar contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Ni todas estas cosas que le está diciendo aquí, todo te saldrá bien. Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Todas las cosas que está diciendo. No es simplemente un deseo sin esperanza. Deseo sin acción, sin la acción consecuente, es lo que llamamos pensamiento mágico. Hay mucha gente que se acerca a Dios con un pensamiento mágico. Ay, ojalá me vaya bien, pero no hace nada para que le vaya bien. Entonces dice, ¿esto qué es? Ay, ojalá que me vaya bien. Yo porque creo que Dios me va a bendecir, porque creo que Dios me va a prosperar en este año, porque creo que el Señor va a guiarme y va, como dice aquí, me va a ir bien en todas las cosas que emprendan para su reino, no para mis caprichos, lógicamente. Es decir, como creo eso, me activo, me pongo en acción, me esfuerzo y soy valiente en lo que haya que hacer. Porque hay una promesa. Por eso el Señor le dice a Josué, esta es la promesa, la tierra es tuya. Pero te pido que actúes, tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Qué debes de hacer primero? Primero tienes que creer, insisto. Primero tienes que creer que Dios quiere que cierres una etapa en tu vida. Con este 2022 se acabó un montón de asuntos que tenías atrás. Dice, pero es que están vivos, sí, pero aquí tienen que estar muertos. Moisés ha muerto. Se finiquitó. Prescribo el final de esos dolores y esas cosas. Prescribo el final de que si me abusaron, de que si me... Primero tengo que creer que Dios quiere lo mejor para mi vida y que me va a prosperar. Y yo lo creo, y lo creo no solo para mí, sino para toda vuestra vida y para la iglesia. Y segundo, ponernos en acción. ¿Quieres un mejor trabajo? Sé fiel en el que tienes y búscate otro mejor. ¿Quieres una mejor familia? Trabájatela y Dios te la va a dar. ¿Quieres que tu célula o que tu grupo crezca? ¿Quieres que mucha gente conozca a Jesucristo a través de tu testimonio? Abre la boca, predica, empieza a hablar y Dios va a prosperar. Pero haz algo. Haz algo. La diferencia entre una iglesia, como decía Daniel, el pueblo que conoce a su Dios, que conoce, uno conoce, dos, actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de gente como este, que se viene a escuchar un domingo un mensaje, o un grupo de gente que se le enciende el corazón cada domingo y dice, no, este mundo puede cambiar, Dios va a estar conmigo, Dios me va a bendecir? Dios en este primer día de año renueva su pacto contigo y renueva su juramento. Las promesas que recibiste un día hay que activarlas a través de tu esfuerzo, pero primero a través de tu fe. Cree que Dios quiere salvar tu matrimonio. Cree que Dios quiere rescatar a tus hijos que a lo mejor están perdidos. Cree que Dios tiene un plan para tu negocio. Créelo, Dios te quiere prosperar. Tan solo esfuérzate y sé muy valiente.